Historias de la montaña. Historias de la montaña, donde hoy vamos a invitar a que nos cuente cómo arrancaba su historia a uno de los históricos de nuestro Cerro Catedral, del esquí, que comenzó a esquiar en el año 1944, allá en la histórica Escuela de Catalina Reynal. En el año 1950 fue patrullero y 6 años después empezó a trabajar en la Escuela de Esquí Catedral junto con Pablo Rosinger y Cartón Benavides y otros tantos. En 1966 fue uno de los socios fundadores del Esquí Club Bariloche. Trabajó como instructor en Chile, Penitentes y también en el Esquí Club Bariloche. Le damos los buenos días a Henry David. ¿Cómo estás, Henry? Buen día. Buen día. Muy bien. Qué lindo escucharte. Bueno. Qué lindo escucharte y verte, porque te he visto, nos hemos cruzado en la montaña este invierno y verte siempre con alegría, disfrutar de eso que te gusta tanto, ¿no? Que es ir a ponerte las tablas un rato y disfrutar de tu Cerro Catedral. Sí, realmente es como vos decís, ¿no? Fue parte de mi vida el cerro, así que tengo muchos lindos recuerdos. Me imagino que sí. Toda una vida, desde 1944, allá en la histórica Escuela de Catalina Reynal. Claro. Bueno, trabajaste de patrullero un poco más tarde. Sí. ¿Cómo era ser patrullero en aquella época, Henry? Porque hoy vemos cosas totalmente distintas, hay otra tecnología, hay otro conocimiento. ¿Cuál era el trabajo del patrullero en aquel momento, allá por 1950? Bueno, mira, el patrullero... sí, era solamente ayudar al accidentado y nada más, porque no teníamos elementos correctos, no teníamos instrucción del médico, sí, estaba, pero no teníamos un trineo, digamos, como para el traslado. El traslado, ¿no? Hay una historia muy linda con los trineos. En el año 52, cuando vuelven de la Olimpiada el equipo argentino, vieron los trineos en Europa y quisimos hacer uno acá en Bariloche. Entonces, creo que fue Cartón y Otto Jun a la carpintería de Parques Nacionales para darle una idea de lo que querían, ¿no? Bueno, hicieron un trineo muy lindo, pero muy pesado. Era hecho con coihue, era terriblemente pesado, ¿no? Que para llevarlo arriba en la cabina del cable carril la teníamos que poner debajo, atado con soga. Y la primera experiencia con ese trineo la hicimos con alguien adentro. Salimos del cable carril y el pasajero, digamos, era don Paco San Juan, que en ese momento era el jefe del cerro, empleado de Parques Nacionales. Y bueno, salimos, muy pesado el trineo, pasamos a la avalancha, empujándolo porque no deslizaba, porque le habían puesto de fondo una chapa de zinc acanalada que la habían enderezado porque no tenía otra chapa.
Cuando llegamos a la Lenga de Villarruel, que sería entre el trayecto de la silla de 1200 al Cóndor, ¿no? Y bueno, me tocó a mí venir atrás, y adelante venía Gaudencio Escandroglio. Gaudencio era un muchacho nacido en Bariloche, amigo de los Jun, de los de Pellegrín, de aquellos tiempos. El padre había sido comisario en Bariloche. ¿Laurencio? Mauricio, Gaudencio Escandroglio. Ah, Gaudencio. Que esquiaba, pero muy poco, ¿no? Entonces él iba adelante. ¿Y esquiaba poco y iba adelante en la... Claro, en lo que sería la camilla, digamos, ¿no? Le habían puesto 2 manijas al trineo. Y bueno, cuando llegamos a la Lenga de Villarruel, empezamos a andar bastante rápido, y él me decía, ¿qué hacemos? No, voy a darle para adelante que vamos bien. Y entramos de punta, bajamos por donde bajaba el descenso, que era Lenga Villarruel, hasta el puente, donde está Pirigüe ahora. Claro. Bueno, llegamos muy rápido, y don Francisco San Juan, cuando se bajó, yo creo que todo lo que dijo lo debe haber dicho una sola vez, porque lo tapamos con nieve, porque el trineo tenía unos frenos que en vez de frenar tiraban nieve hacia adentro, ¿no? Que después se le hizo un capó, digamos, para que no salpique. Bueno, esa fue la primera y única vez que se usó ese trineo. Imagino, Henry, con ese peso y en ese nivel, desnivel, y atrás, como venías, sí, Acuña firme. Sí, tranquilo, porque veníamos agarrados de ese aparato. Y O sea que podemos decir que ese fue el la primer camilla improvisada, realizada por Otto Jun, y en Parque, ¿junto a quién me decías? Cartón de la Vida. Entre Cartón y Otto hicieron la primer camilla. Sí, sí. Bien. Eso fue en el año 50, cuando empezó a andar el cable carril, que lo podíamos llevar claro, ya tenía cómo trasladarlo hasta la cumbre. Claro, sí, sí. Bueno, por lo menos hasta Punta y Nevada. Ahí fue la primera patrulla organizada, porque tenía un jefe de cerro, era don Francisco San Juan. Uh-huh. Jefe de la patrulla, Pedro Pechar. Don Pedro Pechar era un estanciero de Río Grande que venía a esquiar cuando Catedral no estaba, cuando él venía al Cerroto a esquiar. Así que te podés imaginar que si era fanático del esquí, ¿no? Claro. Y venía con su vehículo propio de allá abajo. Después teníamos a un médico, el doctor Fogetron, y una enfermera, ¿no? Y había una ambulancia de rezago de guerra, un jipón, eso que tenía unas cubiertas grandes, ¿no? Muy duras, los amortiguadores creo que no tenía. Y bueno, pero había, es muy claro. Me estás hablando de una época donde tenían médico, tenían ambulancia. No, sí, había un Ford descapotable que se usó un año. Y bueno, y ahí vivíamos en una casa que tenía 5 habitaciones, más un salón, una cocina. ¿Que estaba ubicada donde? Habría estado en el borde de la Plaza Catalina,
Sí. del lado de la sextuple, ahí Sí. en el bordecito, ahí era. Y O sea, del lado de Pirehue. sí, pero un poco más acá. Claro, sí, sí, donde teníamos la pista de los tontos, como se le decía. Donde había el arbolito. El arbolito. Claro, que un buen día alguien hizo un medio de elevación con una soga y puso un motor a explosión, pero era para muy pocos metros. Que la soga esa estaba girando continuamente, ¿no? Claro. En su recorrido, y giraba también la soga, ¿no? Y una esquiadora que tenía el pelo largo se le enredó ahí. No. Y casi hubo un accidente fatal, ¿no? Casi pega la vuelta al arbolito. Sí. Bueno, ese arbolito después vino la modernización y desapareció. Claro, sí, bueno, como tantos otros. Y en la casa de los instructores, Parque había armado camas, que eran camas del Hotel Yau Yau, fíjate vos. Ah, de aquel primer hotel. Colchones de primerísima línea, sábanas de hilo, y unas mantas traídas del norte, que eran, no sé, de Vicuña, de Guanaco, no sé, pero eran unas mantas fabulosas. Y con todo eso pasábamos mucho frío, porque la casa esa hecha por Parque para el personal cuando vinieron a hacer el cable carril. Ah, bien. Y habían usado coibo de verde, tenía endija por todos lados. Y bueno, pasamos ahí 2 años muy lindos y ya cambiando un poco la cosa, ¿no? A ver, luego ya te dedicaste más a la parte enseñanza, ¿no? El instructor, se vino la escuela de esquí catedral, ¿no? Junto a Pablo Rosinger y el Cartón y bueno, y qué sé yo, y tantos otros. Y Cartón Benavides. Y ahí me invitaron a trabajar con ellos. Y ahí estaba Anselmo Weber, Aurelio Martín, Carlos Sontag y Carlos Smith. Después alguno que venía un año, un rato, digamos, y ahí aprendimos muchísimo. La primer clase que nos dio Pablo lo estaba sacando de un libro que le habían prestado, y fuimos a hacer las primeras prácticas a donde hoy sale la silla de los militares, en ese planito que estaba el refugio de los militares de ahí. Y la primer nieve que pudimos encontrar, hicimos las primeras clases, porque éramos todos esquiadores, pero nunca habíamos enseñado. ¿Cómo era la modalidad en aquel momento, Henry, a la hora de dar clases? Digo, ustedes tenían ahí, eran un equipo de gente, de instructores, y bueno, llegaban los clientes. ¿Normalmente de dónde? ¿Eran de acá, de Bariloche? ¿Eran de Buenos Aires? No, los instructores que había eran alemanes. Había Gustavo Kammerer, el único criollo que había en ese momento era esperate que me acuerdo. Sí, por supuesto. El único criollo. Luis Acuña. Luis Acuña. Qué bien que está de la memoria, Henry, la verdad. Qué bueno. Acuña aprendió, yo pienso que de la mano de Hans Nebel, y fue instructor. Y fue el primer instructor que dio
Clases al mediodía, porque nosotros dábamos clases a la mañana, 1 hora de descanso, y después empezamos de vuelta. Y Luis trabajó todo de corrido. Ah, bien. Es una lástima que no... Ya estaba en esa de meterle horas. Sí, meterle horas. Meterle sí. horas, Ese ¿no? fue Luis Acuña. Luis Acuña. Bueno, imagino recordado por tantísimos otros que hoy están en esta carrera de la historia, ¿no? Son tantos, realmente. Sí, yo dije, vamos a hacer un archivo con los históricos y creo que me va a llevar mucho tiempo porque hay mucha gente todavía en vida entre nosotros que son parte de esta historia y está buenísimo. Henry, decía recién los esquiadores que venían a aprender a la escuela, ¿no? Aquellos que tomaban clase, ¿eran residentes o se vivía de la gente que venía de Buenos Aires? No, eran todos gente de afuera. Sí. Yo, por ejemplo, le enseñé a esquiar a un amigo que tenía mucha relación con el turismo, ¿no? Uh-huh. Pero generalmente, sí, alguno que se arrimaba, preguntaba, pero si no, era todo gente de afuera, ¿no? ¿Y qué tipo de gente venía de afuera, digamos? Normalmente la mayoría de Buenos Aires, imagino. Sí, pero gente pudiente, ¿no? Claro. En aquellos tiempos el esquí es caro en todo el mundo, pero sí era gente que paraba en el Yauyá o en hotel, en fin, en Catedral no había para alojarse. El primer alojamiento fue el refugio del Club Andino, después el CAS hizo su refugio, el Cuba, y ahí empezaba a agrandarse el cerro, ¿no? Claro, sí, a tener capacidad para recibir más gente. Claro, y sí, y había una villa muy insípida, digamos, la Villa Catedral todavía no tenía la cantidad de viviendas. Que no pasó a la provincia, no había nada. Había la capilla y 3 casas más y nada más. Bien, ¿recordás alguna de las, o te tocó en todo caso alguna personalidad en aquel momento de darle clases, de tener que enseñarle a esquiar? Mirá, en una ocasión vino un señor que era abogado, Pedro Bianchi se llamaba. Ajá. Un hombre que aprendió a dar vuelta. Si hoy día en 3 horas los hacen esquiar, dar vuelta y demás hierba, aprendió a esquiar viéndome a mí. Buen señor, muy diplomático, muy simpático. Pablo le dio posibilidad de pagar con un cheque. Buen señor, cuando lo presentaron a cobrar, no tenía fondos. No. Y entonces yo fui a Buenos Aires con Relly a visitar a los suegros, y me dice: Pablo, mirá, ya que vas a verlo a este hombre, que te pague bueno, lo vamos a ver. Y resulta que buen señor estaba en la trampa, era bastante, lo digo con apellido y nombre porque una mal persona, que fue el abogado de los hermanos Schocklender. Ah, mira. Un día me lo encuentro ahí en una foto, digo, pero es Bianchi. Y sí, era Bianchi. Las vueltas de la vida, ¿no? Bueno, nos llevó a almorzar en un auto todo estartalado. Bueno, fue una odisea, y fuimos a un club náutico en el Tigre, que
conocían, no querían. Bueno, fuimos, almorzamos y nos fuimos sin pagar. No. Así se puede imaginar. Y ese fue el... ¿Y estaba con Relly? Sí. ¿Y qué decía Relly? Nos Y vamos bueno, sin pagar, que... y yo que decía. ¿Y vos? Bueno, bueno, ese fue, yo creo, el personaje que atendí, ¿no? Después le di clase a varios famosos, a este muchacho que sacó, bueno, ¿cómo se llama? Allá en Penitente lo tuve, que era un día que estaba él y yo y todas las chicas alrededor. ¿Estás hablando de algún artista? Sí, un artista, sí. Que ahora no me puedo acordar. Bueno, ¿qué hacía? ¿Cantaba? ¿Actuaba? No, actor de cine. ¿Actor de cine? Sí. ¿Argentino? Argentino, que ganó un premio muy importante, que ahora está ahí en el candelero del asunto de la defensa de los artistas y demás. Bien. Bueno, no me acuerdo. Cuando te encuentres te cuento. Todo bien. Ese te lo debo. Todo bien. Bueno, no, personaje, ¿no? Como esto que contabas recién, Bianchi, que se suman a aquella cantidad, como le llamamos normalmente los paracaidistas, ¿no? Que teníamos ya en aquella época. Sí. Bariloche tiene tiene ese anecdotario, creo que bastante completo. Han pasado tantísimos por nuestra ciudad. Sí. Bueno, un lugar que se hizo de gente que venía, pero estaban estos, ¿no? Que iban y venían. Sí. Henry, hay muchos amigos, tenés a esta hora escuchándote, te mandan saludos Víctor Díaz, dice: quiero enviarle un abrazo grande a Henry, muy lindos recuerdos de un gran esquiador de los más elegantes del cerro y un amigo maravilloso junto a su señora Relly. Bueno, Julito Fernández, que está haciendo también parte de esta producción, al cual le agradecemos. Y te dejo cerrando con un mensaje para todos tus pares, para todos aquellos que conforman la carrera de la historia, e inclusive para aquellos que tienen ese amor que vos tenés por la montaña. Sí. Mira, yo quiero cerrar esto Vamos, Henry. con un cariñoso para Catalina Reinal. Bien, se entendió claramente y entendemos la emoción de pensar en aquella, tu primera escuelita. Ni la quise nombrar, te la dejé a vos. Te agradezco tantísimo, Henry, y me encantó lo que aportaste, la cantidad de historias en este tiempo que compartimos, que como sabemos en los medios a veces el tiempo es tirano, y vamos a volver, te tengo en la lista de los que vamos a volver, y aparte todavía tenemos que hablar con Relly un ratito. Vamos a volver a compartir con vos notas y aquellas historias y anécdotas de las historias, obviamente, de la montaña, esto que estamos haciendo. Te agradecemos muchísimo, y si te quedó algo así pendiente, el micrófono es tuyo. Sí, no, mira, te digo quién eran los patrulleros de aquellos tiempos. Estaba Víctor Funes, Osvaldo Encina, Audencio Jandroglio, Carlos Smith, Cartón Benavides y los Rosenger, Walter y Tague. Walter se fue a vivir hace mucho a Brasil, ¿no? Se turnaban en la semana y ya te digo, teníamos una patrulla de lujo, por decirlo, ¿no? Es cierto. Así es. Es cierto. Tirado de patrulla estaba Cerro Catedral. Sí. Mirá qué equipete.
Sí. Henry, te sentimos muy emocionado y te vemos a veces cuando te cruzo en la montaña o en la base, acercarte con mucho cariño ahí a Tague, que también nos acompañan los chicos, y si querés, en todo caso, contanos así en este cierre lo que sentís por esta familia. Sí. Mira, Tague primero con la madre, cuando armaron el primer kiosquito en la salida del cable carril, que era un kiosquito hecho con tabla, que ahí el frío, te puedes imaginar que era bastante fuerte. Sí, la tabla y la intemperie era más o menos lo mismo. Y la madre de Tague estaba Filemetex ahí, ¿no? y Tague también, ¿no? Hay que reconocer que fueron gente muy trabajadora y honesta. Gracias, Henry. Después se vinieron para abajo, ¿no? Con su primer kiosco ahí, bueno, toda la historia de gente laburadora y buena. Y bueno. Gracias, Henry. Eran otros años. Totalmente. Pero no vamos a perdernos de una segunda nota con vos, porque tenés tantísima historia. Sos uno de los históricos, hoy podemos decir, dentro de los adultos que más recordados y que tenemos entre nosotros, y no nos queremos perder todo aquello que hace a esta historia maravillosa que tenés de la montaña. Te mandamos... Tengo varias cositas. Sí, tenés mucho para contar. Interesantes que... Sí. Vamos a hacer el capítulo 2 de esto en breve, y te vamos a volver a convocar. ¿Sí? Bueno, sí. Te mandamos un abrazo enorme, te agradecemos, un cariño a Relly, y feliz de compartir este ratito con vos, la verdad que muy emocionante. Serán dado, gracias. Ahí estábamos, con Henry David haciendo historias de la montaña en este primer bloque de Estudio Cumbre en Radio Con Vos Patagonia 89.5, información de alta montaña.